Ohio Papulinces, en este vídeo vamos a hablar sobre un tema que ha rondado por mi cabeza desde hace varios meses y trata sobre por qué razón Eren se dispuso a tomar el acto tan conocido retumbar, vigente en los últimos capítulos y que es el principal núcleo del argumento de este último arco del manga. Algo que hay que tomar en cuenta es que este arco se produce en un lapso de tiempo bastante extraño, no me lo vais a negar. No es como si quisiéramos localizar este evento como si se tratara del momento en el que se produce una batalla entre titanes o una guerra de esas que está acostumbrado Isayama a brindarnos. De hecho, el retumbar toma su inicio dentro de una de las guerras que estaban disputándose en medio de la cuarta temporada. Mi objetivo con este vídeo no es centrarme en los personajes principales que han sufrido estas consecuencias, ni tampoco las relaciones entre personajes que podría llegar a haber en esta situación, básicamente. Mi principal propósito es lanzar hipótesis sobre cuál ha sido la razón de Eren en caso de que fuese él quien la activó, obviamente. Entendemos que en las coordenadas, y como dijo Zeke a Eren, el tiempo pasa mucho más lento que en el espacio-tiempo real de la obra. Se activa mientras la cabeza decapitada de Eren se mueve por cuestiones físicas y gravitacionales para terminar inevitablemente en el concreto. Vamos, que fue decapitado sin más. El tiempo que ha transcurrido en esas decenas de segundos han sido suficientes como para que Isayama nos brinde dos magníficos episodios, el 121 y 122, y luego en el anime haya 5 capítulos montando a caballo. Aunque eso es harina para otro costal. Igualmente, no me interesan las conversaciones entre Zeke y Eren en estos momentos, aunque podría analizarlos en un futuro, en otro vídeo. Si me lo pedís, pues yo perfectamente podría hacerlo. ¿Cuál es la razón final de que se activara el retumbar? Esa es la cuestión que quiero abordar en este vídeo. Debemos ponernos en aquello que Isayama nos muestra en los dibujos. Realmente la última escena objetivamente corpórea de Eren es abrazando a Ymir, sinceramente. Y esto último lo pongo entre comillas, pues recordemos que está en las coordenadas. Después de eso hablamos de un transcurso de más de 10 episodios centrados exclusivamente en la alianza, en donde no tenemos ni idea de la situación de Eren. Seamos sinceros, podemos ir a lo fácil. Él está en el Titán Fundador, manejando todo y destruyendo cualquier cosa que se entrometa en su camino y ya está. Pero realmente sería algo demasiado fácil de asumir, teniendo en cuenta que todas esas presuposiciones las basamos en analogías que damos por obvias. De igual modo, hay algo que hay que tener claro para poder plantear la pregunta de este vídeo. La mayor parte de la cuarta temporada es característica por la casi totalidad ausencia de Eren dentro del terreno de juego, o eso es lo que se puede pensar en primera instancia. Hay un vacío argumental de sus actos y pensamientos demasiado grandes, capaces de ser cualquier cosa que menos nos esperemos en un momento dado. Dudo que esto haya sido motivo de la casualidad, estoy seguro de que Isayama lo hizo por algo. La ausencia de Eren en el marco temporal de la primera mitad de la cuarta temporada será utilizada como una propuesta a la pregunta del vídeo. Lo que sucede desde ese momento hasta que se produce la decapitación servirá para la segunda pregunta y aquellos acontecimientos sucesivos al retumbar darían paso a otra más. Comenzamos con la primera, desaparición o reflexión. Así es como me gustaría llamar a la primera propuesta. Partimos de que Eren, tras dar el beso a la mano de Historia, consiguió conectar con las coordenadas. Quizá fue capaz de ver todo el futuro que se le venía encima, o quizá pudo tener el control de averiguar qué pasaría dependiendo de los actos futuros que eligiera. Igualmente, esta podría ser una de las razones por las cuales estuvo ausente tanto tiempo, además del motivo por el cual decidió actuar de ese modo. Quizá fue capaz de ver todo el futuro que se le venía encima, o quizá pudo tener el control de averiguar qué pasaría dependiendo de los actos futuros que elegiría. Esta podría ser una de las razones por las cuales estuvo ausente tanto tiempo, además del motivo por el cual decidió actuar de ese modo. Mi hipótesis se centra en que Eren es capaz de ver el futuro dependiendo de la simulación de acciones, y viendo que no había ninguna posibilidad alternativa, escogió aquella que le brindase un coste-beneficio mejor para su especie, la gente que quiere y él mismo. Y sí, pensaréis, esto es una visión muy egoísta, esto es una cosa que quiere hacer Eren solamente por él mismo. Aquí quiero centrarme en que lo hace tanto por él como para las personas que le importa, como también para su especie.
Segunda hipótesis, destrucción para la unificación. En este caso, tras haber visto el futuro o las posibilidades de Eren pues puede que haya tomado la decisión de adoptar el rol de antagonista, entrecomillado, con el propósito de unificar a todas las naciones y así conseguir que reine la paz en el mundo de una vez por todas. ¡Ay, qué bonito, por favor! Sinceramente, esta teoría la tengo algo descartada, pues me parece muy cliché para empezar, pero quería dejar constancia de que también la tuve en cuenta en su momento. Tercera hipótesis. Él no actúa. Como os comenté antes, lo último que observamos de forma más o menos corpórea de Eren es abrazando a Ymir. Desde ese momento, cualquier acontecimiento puede estar completamente distorsionado. Partiendo de esa premisa axioma que no exenta de ser completamente errónea, Ymir podría ser la responsable del retumbar y Eren estando aún en las coordenadas o en un estado de somnolencia o dependencia al 100% de la voluntad de Ymir. Esto puede apoyarse con algunas apariciones de esta, como por ejemplo antes de que Gorrito-kun fuera aplastado por uno de los cientos de colosales durante el retumbar. Cuarta y penúltima hipótesis, egoísmo, selección natural en su máximo esplendor. Esta teoría es la más empleada por la mayor parte del fandom. Se resume en una mera cuestión de prevalecer la especie. Punto final. Eren, estando completamente en contra con la propuesta de Zeke por la eutanasia a todos los eldianos, decide realizar esos actos para destruir a todas las naciones del planeta y así que únicamente prevalezca Eldia. Esta hipótesis puede tener mucho sentido, pero yo la descartaría porque si nos centramos en que el manga tiene 133 capítulos, significa que antes del capítulo 121 ha habido 120 capítulos. Significa que hay una evolución del personaje, hay un montón de acciones, hay un montón de reflexiones, de pensamientos y además tenemos que tener en cuenta que en la cuarta temporada hay una total ausencia o casi total ausencia de Eren. Esto no es una cosa que Isayama quiera hacer porque sí, dudo bastante que sea una, no sé, decir, bueno, voy a no ponerlo pero porque no me apetece, no. Isayama tiene todo calculado al milímetro y nos lo ha demostrado en multitud de ocasiones y sé que esto es hacer una analogía, ¿vale? Decir, vale, como lo ha hecho 10 veces, pues lo va a hacer 11. Bueno, quizás no, quizás de repente nos decepcionemos en ese sentido, pero a mi parecer pienso que hay algo más que quiero salvar a mi especie, me da igual el resto, estoy en contra de la eutanasia. La verdad es que, aunque nos hayan mostrado en varios capítulos lo que pudo ver después de conectarse en este lugar en donde el espacio-tiempo va completamente diferente al mundo real, yo creo que hay información que falta, no sé vosotros. Hay mucho lapso de tiempo que está en un vacío argumental que puede rellenarse con cualquier cosa. Existen infinidad de posibilidades y aquí es la cabeza del autor. Hay un punto en el cual sí que reconozco que podríamos tener mucha más mente, ser mucho más avispados a la hora de decir, pero es que en el capítulo 110 ocurrió esto y esto lo hizo adrede porque queremos que ocurra este acontecimiento 10 capítulos después, ¿vale? Eso sería que no nos fijásemos, pero realmente el fandom lee el manga y ve el anime con muchísima atención. Hay una gran parte del fandom que está muy centrado en los pequeños detalles, un montón de youtubers gigantescos, y no me refiero por suscriptores, sino por capacidad de analizar y reflexionar sobre este manga y esta pedazo de obra, y pienso que no lo tiene muy bien rebuscado Isayama, lo tiene muy bien escondido, o quizás es que sea por otra razón. Y con razón me refiero a que un vacío argumental de tiempo tan grande en donde un personaje puede pensar o tomar acciones infinitas, Isayama ahora en un capítulo puede mostrarnos cualquier posibilidad y entraría dentro del grupo de coherentes. Y la última de todas, que es la quinta posibilidad, que es la que creo que podría llegar a ser, y es básicamente una mezcla de todas. Es decir, ¿a qué me refiero con que es una mezcla de todas? Perfectamente Eren, al ser un personaje tan complejo como cualquier persona de nosotros en el mundo del planeta Tierra, pues puede ser por muchísimas circunstancias. O sea, sería muy raro que realmente un acto tan loco como el retumbar fuese unifactorial. Lo más normal es que, pues, quizás tenga una parte egoísta que todo el mundo tenemos, quizás también sea para poder proteger a su especie, pero también quizás sea una decisión de coste-beneficio que es la más rentable porque vio que no había otra alternativa mejor, pero además quizás también esta alternativa es la que mejor le iba a venir a sus amigos, y además quizás él también sopesó que el hacer este tipo de acto permita tomar un rol de antagonista que permita también una unificación, y además de todo eso, el poder haber visto el futuro quizás le haya también
también brindado la posibilidad de ver qué alternativas hay y esta es la mejor de todas. Por lo tanto, esto sería una mezcla de todas las opciones y puede que al final, si vemos la razón por la cual Eren hizo todo esto, nos parezca como bastante sosa o quizás muy como, vale, sí, es que era bastante obvio. Quizás sea porque es una mezcla de todas las opiniones que tenemos en discrepancia al fandom en sí. Así que no creo que sea una cosa extrañísima si al final la razón queda totalmente ambigua o si nos las explican y nos las muestran ya preparadas en el plato, sea por una cuestión multifactorial. Y antes de terminar el vídeo, quería decir una reflexión pequeñita sobre el capítulo 133. Yo creo que la única persona que ahora mismo puede hablar con Eren es Armin por 3 razones. La principal es porque él es un titán colosal, o sea, se puede infiltrar. Si partimos de la base de que Eren se encuentra a 1000 metros de altura en la cabeza de este titán fundador con forma, ya sabéis, ¿no? Que tiene una forma bastante extraña, ¿no? Pero si está a esa altura, pienso que es verdad que la altura del titán colosal son 50 metros, pero lo que sí está claro es que es el único que se puede infiltrar sin quemarse y morir carbonizado. La segunda razón es porque, a ver, Isayama ha creado de una forma bastante estética la relación entre ambos personajes. La amistad creo que es importante desde la perspectiva de este arco porque al final, digamos que estamos un poco a la expectativa de ¿y Mikasa y Armin va a terminar hablando con Eren o no van a poder hablar con él o qué es lo que está pasando? Porque lo que queremos son explicaciones, queremos que nos digan, vale, he hecho esto por X o por Y, o al menos que haya una interacción. Al final, muchas de las veces la forma más fácil de solucionar los problemas es hablando y esta puede ser una de las mejores opciones y Armin muchas veces lo dijo, así que quizás en vez de estar pensando de que lo que quiere es matarlo o al menos al principio va a intentar hablar con él, dudo que vaya directamente a cargárselo porque sería sinceramente bastante mal hecho. Respecto al vídeo anterior que había hecho en este canal, que es el primero de todos básicamente, hablé sobre la inteligencia que tiene este personaje y sobre qué cosas estuvo sopesando que podría tener la cabeza de Eren y demás. Entonces, partiendo de esas evidencias que tenemos, pues lo más lógico es que termine hablando y que no vaya ahí y diga, pues te mato, porque además, si quisiera hacerlo, eso va a ser como muy Devilman, ¿no? O sea, Eren, no sé, sinceramente creo que destruye cualquier cosa. Y nada, para terminar este vídeo deciros que la verdad que estos últimos capítulos que se centraron tanto en la alianza, por una parte sí que me aburrieron un poco, estaba siempre con el hype de que iba a suceder algo muy loco y al final pues eran capítulos que parecían incluso de transición, pero todavía voy a dar este granito de arena de fe en Isayama y pensar que todo esto está hecho por algo. Y nada, espero que en el capítulo 133 haya un paso más hacia acercarse a Eren y preguntarle, oye, ¿por qué haces todo esto? ¿Nos lo explicas? Y no sé, quizás así pues nos saque de dudas y todos felices, aunque al final va a terminar todo el mundo muerto, pero bueno, eso da igual, ¿no? Porque al final esto parece que tiene unas referencias bastante locas de Evangelion y de Devilman. No sé vosotros lo que pensáis al respecto, al menos yo es como la sensación que me da. También es verdad que yo no he visto mucho manga y anime porque me he metido en el mundo otaku este mismo año, entonces no he visto demasiado, pero es la sensación que me genera. Así que nada, al final lo que más me importa es saber qué opináis, así que si me lo ponéis abajo en los comentarios os lo agradecería mil. Y nada, dejad un like si os gusta y que haga este tipo de reflexiones más adelante, suscribiros si no lo estáis para que así podáis activar la campanita y no os perdáis ningún vídeo o actualizaciones que vaya haciendo en el canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.